En la cima de su fama, Sting parecía intocable. Era un dios del rock, llenaba estadios, encabezaba listas de éxitos. Vivía en un mundo de lujo con una esposa glamurosa a su lado. Para sus fans, su vida parecía de ensueño. Pero detrás de esa imagen pulida, una sola decisión lo destrozaría todo. Lo que comenzó como una chispa se convirtió en una llama peligrosa, desencadenando un escándalo que fracturó amistades, dañó su reputación y lo dejó aferrándose desesperadamente a la única cosa que no podía imaginar perder. ¿Quién era la mujer en el centro de todo? ¿Y por qué arriesgaría Sting su mundo perfecto por ella? El ascenso de un icono mundial. Es fácil ver a Sting ahora. Millones de discos vendidos, su voz inmortalizada en canciones que ponen banda sonora a bodas, desamores y listas de reproducción nocturnas. E imaginar su trayectoria como un éxito sin sobresaltos. Pero la verdad es más complicada. Detrás de la música había un hombre cuya vida personal no estaba marcada por la perfección, sino por luchas, traiciones y una historia de amor que escandalizaría al mundo. Sting, nacido. Gordon Matthew Thomas Sumner creció en la ciudad naval de Wallsend, Inglaterra. Su padre era lechero y su madre peluquera. Llevaban una vida modesta, pero la música le ofrecía una vía de escape. Los discos de jazz y música clásica despertaron su imaginación y le llevaron más allá de las calles industriales de su juventud. A los 16 años, cogió su primera guitarra, un viejo y maltrecho instrumento que le había dejado un amigo de la familia. Esa guitarra lo cambió todo. Pronto empezó a tocar en pubs y clubes locales, perfeccionando la presencia escénica que más tarde le haría inolvidable. El nombre de Sting llegó antes que la fama. Cuando actuaba con los Phoenix Jazzmen, solía llevar un jersey a rayas negras y amarillas. El director de la banda bromeó diciendo que parecía una avispa. El apodo se le quedó y era perfecto. Corto, agudo e inolvidable. Aún así, la música no era todavía su único camino. Tras graduarse en la Escuela de Educación de Northern County, trabajó como profesor en Cramlington, enseñando inglés durante el día y buscando conciertos por la noche. Pero la atracción de la música era implacable. A mediados de los 70 Sting dio el salto y se trasladó a Londres para dedicarse plenamente a ella. Allí conoció al batería estadounidense Stewart Copeland y poco después al guitarrista Andy Summers. Juntos formaron The Police en 1977, un trío que fusionaba la energía punk con ritmos reggae y ganchos pop. Su álbum de debut, Outlandos d'Amour de 1978, dio al mundo Roxanne. Inicialmente ignorada por la radio, acabó abriéndose paso y se convirtió en un éxito mundial. Uno tras otro sus singles escalaron posiciones en las listas de éxitos. La voz de Sting, capaz de mostrar ternura en un momento y el filo de una navaja al siguiente, se hizo reconocible al instante. Pero The Police no eran solo música. También eran famosos por sus batallas internas. La tensión creativa a menudo se desbordaba, pero también era el combustible de su meteórico ascenso. En 1983, The Police alcanzó su apogeo con Synchronicity. El álbum fue un fenómeno mundial coronado por Every Breath You Take, una canción malinterpretada por muchos como romántica, pero que en realidad tenía un trasfondo más oscuro. La canción dominó las listas de éxitos de todo el mundo y ganó premios Grammy, consolidando a Sting como algo más que un líder. Se había convertido en un icono cultural. Lo tenía todo: fama, dinero, elogios de la crítica, una hermosa familia y el tipo de influencia con el que la mayoría de los artistas solo sueñan. Pero mientras el mundo celebraba sus triunfos, su vida personal se resquebrajaba. Fuera de los focos se estaban gestando problemas. El matrimonio con Frances Tomelty. Mucho antes de que Sting se convirtiera en el rostro del rock internacional, su vida se cimentó en una mujer llamada Frances Tomelty. Su historia empezó lejos de los escenarios en el teatro. En 1974, Sting interpretó un papel en Rock Nativity, una versión moderna de la historia bíblica. Frances, una consumada actriz irlandesa de una respetada familia de artistas, interpretó a la Virgen María. Aquel encuentro escénico desencadenó un romance que alteraría para siempre el curso de su vida. Frances Tomelty,
ya era un nombre respetado en los círculos de interpretación. Nacida en un hogar teatral, su padre Joseph Tomelty era un célebre actor y dramaturgo. Se desenvolvía con serenidad y seguridad. Frances era conocida por su intensidad sobre el escenario y su capacidad para dar profundidad a cada personaje que interpretaba. Sting quedó inmediatamente cautivado por su inteligencia y talento, cualidades que lo atraerían y lo mantendrían cerca. Su relación se desarrolló rápidamente. Frances tenía algunos años más y quizá por eso tenía una firmeza que contrastaba con la creciente inquietud de Sting. Comprendía las exigencias de una carrera creativa, la incertidumbre de los ingresos y la poco glamurosa realidad que se escondía entre bastidores. Y en 1976 ya estaban casados. Los recién casados se instalaron en Bayswater, un barrio del oeste de Londres, donde llevaron una vida modesta que aún no estaba marcada por la fama ni la fortuna. El dinero era escaso, y tuvieron que afrontar los retos típicos de una pareja joven que intenta labrarse un futuro. El mismo año que se casaron dieron la bienvenida a su primer hijo Joe. La paternidad supuso para Sting un nuevo capítulo de responsabilidad, pero también un anclaje emocional en medio de sus primeras actividades musicales. Frances siguió trabajando como actriz con papeles en teatro y cine. Su carrera duraría décadas con apariciones en aclamadas series de televisión como Vanity Fair y Silent Witness. Incluso en aquellos primeros años gozaba del respeto de sus compañeros por su habilidad y profesionalidad. Sting reconoció a menudo su influencia durante este periodo. En sus entrevistas, Frances le atribuyó el mérito de haberle ayudado a madurar personal y artísticamente. Aportó disciplina a su caótica agenda, estabilidad a su vida personal y quizá, lo más importante, fe en su potencial. Cuando se formó la banda y empezó a tocar en pequeños conciertos, Frances estuvo allí apoyándole mientras compaginaba su propia carrera con la maternidad. Sin embargo, a medida que crecía el éxito de la banda, también lo hacía la tensión en su matrimonio. La transición de músico local a estrella internacional fue rápida y abrumadora. Las giras le mantenían alejado durante largos periodos, a veces meses. La policía no solo actuaba, sino que conquistaba las listas de éxitos de todos los continentes. Esa clase de ímpetu exigía sacrificio y el coste era a menudo personal. Mientras Sting viajaba por el mundo, Frances mantenía el hogar y cuidaba de sus hijos. Su segundo hijo, una niña llamada Fuchsia Catherine, nació en 1982. Pero para entonces la brecha entre sus vidas se había ensanchado. Sting vivía en habitaciones de hotel y aeropuertos constantemente rodeado de compañeros de banda, miembros del equipo y fans. Frances, por su parte, se las arreglaba para vivir en Londres, criar a sus 2 hijos pequeños y seguir trabajando como actriz. La fama rara vez es una fuerza neutra en un matrimonio. Para algunos refuerza el vínculo, para otros deja al descubierto las grietas. En el caso de Sting y Frances, la combinación de distancia física, fatiga emocional y la embriagadora atracción de la vida de los famosos empezó a erosionar la conexión que antes compartían. A pesar de las crecientes dificultades, Frances siguió apoyándole en público. Ella asistía a eventos, aparecía con él en los estrenos y mantenía la imagen de una pareja unida. En privado, sin embargo, las presiones eran cada vez más difíciles de ignorar. El matrimonio, que había comenzado con pasión artística y respeto mutuo, mostraba signos de distanciamiento emocional. Lo que complicaba aún más su situación era el mundo en el que vivían. La industria del espectáculo es un círculo reducido, sobre todo en Gran Bretaña, a finales de los 70 y principios de los 80. Actores, músicos y directores solían moverse en círculos sociales que se solapaban. Asistían a las mismas fiestas, trabajaban en proyectos de colaboración y compartían amigos comunes. Y en un ambiente tan unido, los límites podían difuminarse fácilmente. En 1984, el cambio en la vida personal de Sting era innegable. Había rumores en los círculos sociales sobre cambios en su relación. Aunque aún no se había hecho público, los conocedores de la situación percibían la tensión. Algo se estaba gestando, y pronto se convertiría en una de las historias más comentadas de la cultura de los famosos británicos. Sin previo aviso, Sting se encontró en medio de un enredo personal que le situaría en el centro de un escándalo
y cambiaría para siempre la historia de su vida privada. Batallas personales y controversias. En el escenario Sting parecía tenerlo todo bajo control. Sus elegantes trajes, su perfecta presencia en el escenario y su voz capaz de dominar un estadio le hacían parecer intocable. Pero lejos de las luces y los aplausos, su vida era mucho más complicada. La fama le dio el éxito, pero también le trajo presiones y luchas que estuvieron a punto de quebrarle. Durante sus años con la policía, Sting se enfrentaba a algo que la mayoría de los fans nunca vieron. Más tarde reveló que había luchado contra la depresión e incluso el trastorno bipolar, especialmente cuando la banda estaba en su apogeo. Era una época en la que debería haber estado de celebración, pero en lugar de eso, a menudo se sentía pesado y desconectado. En entrevistas, confesó que había momentos en los que luchaba profundamente, admitiendo que sus estados de ánimo podían cambiar drásticamente y dejarle con una sensación de desequilibrio químico. Las giras ininterrumpidas no hicieron sino empeorar las cosas. Cuando uno vuela de una ciudad a otra, duerme en habitaciones de hotel y actúa ante miles de personas cada noche, es fácil sentirse ajeno a la vida real. Sting lo describió como estar atrapado en un ciclo de la adrenalina del concierto, seguido de largos ratos de vacío, una vez terminado el espectáculo. La música se convirtió en su forma de superarlo todo. Muchas de sus canciones contenían fragmentos de sus batallas internas. King of Pain, por ejemplo, fue más que un sencillo de éxito. Era una ventana a su sentimiento de soledad y lucha. Más tarde, tras la muerte de su padre, volcó su dolor en The Soul Cages, un álbum oscuro y profundamente personal. Escribir e interpretar esas canciones no era solo hacer música, fue una terapia. Sting también recurrió a otras formas de cuidarse. Se convirtió en un aplicado estudiante de Ashtanga Yoga, una exigente forma de yoga que requiere fuerza, concentración y disciplina. Paralelamente seguía una dieta macrobiótica, un modo de alimentación centrado en alimentos integrales y naturales para ayudar a su cuerpo y mente a mantenerse equilibrados. Estas prácticas se convirtieron en algo más que rutinas. Eran herramientas que le mantenían firme en una carrera que le llevaba constantemente al límite. Incluso con estos esfuerzos, su carrera tuvo momentos de colapso. En 2019, Sting tuvo que cancelar varios conciertos por enfermedad. Los fans estaban decepcionados, pero él dejó claro que la salud ahora estaba por encima de cualquier otra cosa. Tras décadas de esforzarse al máximo por la música, había aprendido por las malas que el agotamiento podía ser peligroso. Así que decidió dedicar tiempo a la recuperación, la tranquilidad y la familia. Pero sus retos personales no solo tenían que ver con la salud. También hubo algunas polémicas. En sus comienzos, Sting experimentó con sustancias algo habitual en el mundo del rock de la época. Ha hablado de aquellos años sin idealizarlos, admitiendo que el estilo de vida podía descontrolarse fácilmente. En una entrevista, admitió abiertamente que algunas personas pueden soportarlo perfectamente. No estoy aquí para poner reglas ni para afirmar que debería haber reglas. Las drogas son peligrosas, sin duda. Al mismo tiempo, pueden ser herramientas útiles, pero hay que pensar en ellas como herramientas. Pero ese no fue el único reto al que se enfrentó Sting. También tuvo que lidiar con las tensiones dentro de su banda The Police. El éxito de la banda fue enorme, pero también lo fueron las fricciones entre sus miembros. La visión creativa de Sting chocaba a veces con la fogosa personalidad de Stewart Copeland y las ideas artísticas de Andy Summers. Las discusiones eran frecuentes incluso en medio de las sesiones de grabación o justo antes de subir al escenario. Desde entonces Sting ha admitido que podía ser difícil trabajar con él. Su perfeccionismo, aunque era un punto fuerte a la hora de crear música, también le hacía exigente y a veces controlador. La tensión acabó provocando la ruptura del grupo en 1986, en la cima de su fama. Aunque se reunieron para una gira de gran éxito en 2007, las viejas tensiones seguían ahí bajo la superficie. Al margen del drama de la banda, Sting también se enfrentó a críticas por algunas de sus elecciones de estilo de vida y declaraciones públicas. Su riqueza, sus relaciones de alto nivel e incluso sus prácticas espirituales atrajeron a veces la atención de los medios, y para alguien acostumbrado a controlar su arte, fue frustrante ver cómo la prensa se centraba en su vida privada
en lugar de en su música. Sin embargo, Sting aprendió que gestionar su salud mental y su vida personal era un proceso continuo. Ha sido sincero sobre lo frágil que puede ser ese equilibrio, incluso ahora. El bienestar, el yoga y el tiempo en familia no son solo aficiones para él, son sus herramientas de supervivencia. Cuando el escándalo que sacudiría su primer matrimonio saltó a los titulares, Sting ya cargaba con el peso de estas batallas internas. El affair que siguió no sería solo una controversia pública, se desarrollaría con el telón de fondo de un hombre que ya luchaba por mantenerse unido. La aventura que lo cambió todo. A principios de los 80, la vida privada de Sting dio un giro que dominaría los titulares y redefiniría su imagen pública. En el centro de todo estaba Trudy Styler, una mujer que no solo formaba parte de su círculo social, sino que también era una de las amigas más íntimas de Francis Tomelty. Trudy era actriz y productora de cine conocida por derecho propio, pero en aquellos días se la reconocía más a menudo en relación con Francis. Las dos mujeres eran amigas desde hacía años y compartían un vínculo basado en el respeto mutuo y el tipo de confianza que surge de la convivencia. De hecho, Trudy vivía muy cerca de Sting y Francis en Bayswater, Londres. Sus casas estaban tan cerca que era habitual que se vieran a diario. Pero Sting conoció a Trudy en 1977, el mismo año en que se formó la policía. Por aquel entonces, ella solo formaba parte del grupo más amplio de amigos que entraban y salían de sus vidas. En una entrevista, Trudy confesó que la primera vez que vio a Sting en persona fue un día cualquiera cuando paseaba por la calle. Inmediatamente pensó, me gusta ese tipo del pelo verde. Con el tiempo sus caminos se cruzaron más a menudo, en parte por la proximidad, en parte por los intereses compartidos y en parte porque Trudy ya estaba integrada en el mundo de la pareja. En su autobiografía, Sting confesó más tarde que conocer a Trudy fue un momento de amor a primera vista y hacia 1982 algo había cambiado. Sting estaba en el apogeo de su carrera con la policía, de gira por todo el mundo y pasar largos periodos fuera de casa. Su matrimonio con Francis ya estaba bajo presión por la distancia, la fama y la desconexión emocional. En ese espacio un tipo diferente de cercanía comenzó a formarse entre él y Trudy. Lo que comenzó como una amistad casual empezó a convertirse en algo más íntimo. Tanto Sting como Trudy han admitido desde entonces que la situación distaba mucho de ser ideal. En una entrevista años después, Trudy la calificó de situación menos ideal y añadió sin rodeos, ninguno de los dos estamos orgullosos de la situación que se produjo. Simplemente sucedió. Ambos sabían el peso de lo que estaban haciendo y que su relación estaba cruzando una línea que heriría a personas que les importaban. Pero también reconocían que existía una conexión innegable entre ellos que cada vez era más difícil de ignorar. En sus memorias, Sting escribió sobre Trudy con palabras que revelaban lo profundamente que sentía por ella, incluso en aquellos primeros días. La describió como un ángel dañado y alguien que tenía sus propias cicatrices y su propia historia complicada, y sin embargo portaba una fuerza y una vulnerabilidad que le atraían. No era una atracción ligera o pasajera. Era algo de lo que no podía alejarse, a pesar de las consecuencias. En 1983, el asunto había superado el secretismo porque ese año Trudy se quedó embarazada. Fue un momento que hizo imposible seguir ocultando la situación. Para Sting fue un punto de inflexión tanto personal como público. El momento significaba que la verdad sobre su relación con Trudy y la ruptura de su matrimonio con Francis era ya inevitable. En 1984, Trudy dio a luz a su primer hijo en común, una niña llamada Bridget Michael, conocida como Mickey. La llegada de Mickey convirtió su relación en una realidad permanente, pero también vino acompañada de una tormenta de escrutinio. El hecho de que Trudy fuera amiga íntima y vecina de Francis convirtió lo que podría haber sido una ruptura matrimonial privada en un escándalo que acaparó titulares. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la historia, presentándola como una traición no solo a un cónyuge, sino a una amistad. Era el tipo de relato que más gustaba a la prensa sensacionalista. La estrella del rock, la esposa, la mejor amiga y la aventura.
Para un hombre que ya se enfrentaba a problemas de salud mental y a presiones públicas, esta nueva atención fue intensa. Desde entonces, Sting y Trudy han hablado con cierto pesar de cómo empezó su relación. Nunca han intentado idealizar el dolor que causó especialmente a Frances. Al mismo tiempo, han reconocido que su vínculo era real y duradero, algo que se sentían obligados a perseguir, incluso si comenzó en circunstancias que no desearían repetir. Para Frances, la aventura fue algo más que una angustia privada. Fue un desmoronamiento público de su matrimonio, de su vida familiar y de una amistad que una vez había valorado profundamente. Pero para Sting, fue el comienzo de un nuevo capítulo con una mujer que acabaría convirtiéndose en su compañera para toda la vida. Pero antes de que eso ocurriera, habría un periodo de secuelas que incluiría el fin oficial de su matrimonio, un frenesí mediático y el reto de reconstruir su vida personal sin dejar de estar en el punto de mira de todo el mundo. Las consecuencias y el divorcio. En 1984, el matrimonio entre Sting y Frances Tomelty se deshizo por completo. Lo que había comenzado como una tensión matrimonial privada había estallado en un escándalo público imposible de contener. La aventura con Trudy Styler ya no era solo un asunto personal. Era un titular, un tema de conversación y para muchos una traición que no podía pasarse por alto. El divorcio se consumó ese mismo año y marcó el final de un matrimonio de 8 años y de un capítulo de la vida de Frances que había comenzado con amor, compañerismo y sueños compartidos. Nunca se volvió a casar y en los años siguientes Frances continuó su carrera como actriz con la misma serena profesionalidad de siempre. Sin embargo, esta vez optó por mantener su vida personal alejada de la opinión pública. Para Sting, la separación también cambió su vida, aunque de forma diferente. Mientras se desarrollaba el proceso judicial, él y Trudy abandonaron Londres y huyeron a Jamaica. No fue una escapada glamurosa, sino una forma de alejarse de la tormenta sensacionalista y de las interminables especulaciones que se arremolinaban a su alrededor. El Caribe ofrecía distancia, privacidad y espacio para procesar el caos que habían dejado atrás en Inglaterra. En una entrevista admitió: Jamaica fue una especie de refugio, y obviamente una gran influencia en mi propio ADN musical con el reggae, así que sentí que tenía una deuda con Jamaica. Cuando Shaggy me dijo, ¿vendrías a hacer este espectáculo para el hospital que yo financio?, sentí que era una oportunidad ideal para devolver algo a esta isla que me había dado tanto, pero el peso emocional de lo ocurrido le siguió hasta allí. Fue durante este periodo en el calor y el aislamiento de Jamaica cuando Sting escribió King of Pain. Si bien la canción tenía capas de significado, también llevaba la marca de su propio conflicto interior en ese momento. El propio título se convirtió en un símbolo y un reflejo de la culpa, la pérdida y los complicados sentimientos de empezar una nueva relación sobre las cenizas de otra. Las consecuencias fueron más allá de lo legal y lo emocional. Las amistades de Sting se vieron afectadas, algunas permanentemente. El hecho de que Trudy hubiera sido amiga íntima de Francis hizo que la traición fuera más personal para muchos en su círculo social. La gente tomó partido. Algunos se distanciaron por completo, mientras que otros siguieron conectados pero con cautela. Y así, la comunidad de actores, músicos e iniciados en la industria que antes compartían dejó de ser un terreno neutral. La opinión pública tampoco fue amable. Aunque Sting seguía siendo admirado por su música, el asunto y sus circunstancias empañaron su imagen para algunos fans. Los tabloides lo retrataron como egoísta, imprudente y arrogante. La estrella de rock que pensaba que podía tener lo que quisiera sin importar a quién perjudicara. Pero el propio Sting no trató de eludir el hecho de que se habían trastocado vidas. Sabía que sus actos tenían consecuencias, sobre todo para Francis. La sombra del pasado nunca desapareció del todo. Las entrevistas y perfiles escritos sobre Sting a mediados y finales de los 80 casi siempre mencionaban la aventura y el modo en que había acabado con su matrimonio con Francis. Se convirtió en parte de su historia, lo quisiera él o no. Puede que el divorcio cerrara una puerta a Sting, pero también abrió otra que le llevaría a décadas de pareja, familia y trabajo compartido con Trudy. La polémica en torno a cómo empezó nunca se desvanecería del todo, pero con el tiempo quedó eclipsado por la vida que construyeron.
la vida en común de Sting y Trudy. Tras varios años juntos, soportando el escrutinio público y rehaciendo sus vidas lejos de los titulares, Sting y Trudy Styler hicieron por fin oficial su relación. En agosto de 1992, se casaron en una gran ceremonia en su finca de Wiltshire, Inglaterra. Su amplio círculo de amigos, actores, músicos y artistas se reunió para ser testigo de una unión que en su día se vio empañada por la polémica, pero que se había convertido en una asociación duradera. Para entonces, ya eran padres de su hija Brigitte de Mickey Michael y de su hijo Jake, pero después de la boda su familia se amplió aún más con el nacimiento de su hija Elliot Pauline y su hijo menor Giacomo. Su vida familiar era una mezcla de música, arte y viajes. Pero en el fondo estaba anclada en el compromiso de criar a sus hijos de la forma más sencilla posible, incluso viviendo en distintos países. Hablando de su matrimonio en una entrevista, Trudy dijo: «Nos queríamos, vivíamos juntos, nos casamos, tuvimos más hijos, y esa es la historia de nuestra vida». Juntos, Sting y Trudy construyeron un estilo de vida que reflejaba tanto su éxito como sus pasiones compartidas. Tenían una casa en Wiltshire, una elegante residencia en Nueva York y una extensa propiedad en la Toscana italiana. En la Toscana transformaron parte de su finca en un viñedo y una granja ecológica donde producían vino, aceite de oliva y otros productos artesanales. No se trataba solo de un negocio, sino de una forma de mantener el contacto con la tierra y un ritmo de vida más pausado. Más allá de sus proyectos personales, ambos siguieron activos en labores humanitarias y creativas. Trudy se convirtió en embajadora de UNICEF y utilizó su plataforma para defender los derechos de los niños y las cuestiones medioambientales. También desarrolló una exitosa carrera como cineasta, produciendo y dirigiendo películas que obtuvieron el reconocimiento de la crítica. Sting continuó su carrera musical con giras y grabaciones, pero también exploró la actuación y la filantropía. Trudy y él combinaban a menudo su talento con fines benéficos, organizando conciertos benéficos y actos para recaudar fondos. A lo largo de los años, se hicieron famosos no solo como pareja, sino como socios en una labor significativa, utilizando su fama para apoyar causas en las que creían. Al hablar de su matrimonio, Sting ha subrayado a menudo la importancia del amor y la amistad en su relación. «También somos amigos. Nos queremos, pero en realidad nos gustamos, y esa es una distinción importante». Esta afirmación resume a la perfección el equilibrio que les ha mantenido unidos durante décadas. Para una relación que empezó bajo un juicio público tan intenso, la capacidad de evolucionar hasta convertirse en una pareja estable y solidaria es algo de lo que ambos se enorgullecen. Sting dijo una vez: «La gente me pregunta cómo ha podido durar tanto. Y yo respondo: bueno, es una especie de milagro, pero no lo damos por sentado. El amor es pasión, y todo eso, pero gustar de verdad a alguien y disfrutar de su compañía es algo ligeramente distinto y dura más. Estar casado con tu mejor amigo». Tras más de 30 años de matrimonio, su vínculo se ha fortalecido y cimentado en un profundo respeto mutuo. Han criado juntos a 4 hijos, cada uno de los cuales se ha labrado su propio camino en la música, el arte u otros campos creativos, y se han convertido en abuelos de 8 nietos. La familia sigue siendo el centro de sus vidas, con una dinámica mixta que incluye a los hijos de Sting de su matrimonio con Frances Tomelty. Lo que empezó como una relación rodeada de escándalos se ha transformado en una de las parejas más duraderas del mundo del espectáculo. Y aunque la historia de cómo se unieron siempre formará parte de su historia, son sus décadas de vida, trabajo y familia compartidas las que realmente les han definido. ¿Qué opinas de la polémica relación entre Sting y Trudy? Deja tus respuestas en la sección de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides hacer clic en el siguiente vídeo de tu pantalla, darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones.